Hola a todos, el día de hoy y junto con mis compañeras María Fernanda Fuentes, Zulay Bueno y quien les habla Gloria Quintero presentaremos este tema, Basilea. Debido a que la gestión bancaria implica riesgos inherentes a su naturaleza a nivel mundial y debido a la crisis de 1974 en Alemania, con el cierre del banco Gerreshtaff, se observó la necesidad de crear un marco regulatorio internacional que normara las reglas del juego para el sector. Como consecuencia de la crisis y de las operaciones en moneda extranjera de dicho banco, que muchos bancos se negaban a pagar, se estuvo a punto de llegar al colapso del sistema financiero global. Entonces, Basilea son los acuerdos o recomendaciones internacionales de supervisión bancaria emitidos por el Comité Internacional de Supervisión Bancaria. Nacen con el propósito de restaurar la confianza y estabilidad del sistema financiero internacional. ¿Cómo se conforma? Está conformado por Basilea I, II y III y recibe su nombre por la ciudad suiza en donde el comité establece su secretariado con la sede en el Banco de Pagos Internacional. Los propósitos son definir un marco general de exigencia de recursos propios de las entidades bancarias en función de los riesgos asumidos, promover la seguridad y la solvencia del sistema financiero global para evitar las crisis como la que generó que se iniciaran estos acuerdos, emitir el marco normativo prudencial y las mejores prácticas bancarias a nivel internacional, mitigar el riesgo de manera integral, articular un sistema que asegure un marco de actuación para las instituciones financieras globales, y la revisión periódica y actualización de la normativa, de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo, como lo podemos ver con este avance que se tiene de Basilea I al II y al III. El Comité de Basilea está formado por 27 miembros, reunidos a los bancos centrales de estos países que son miembros 4 veces al año. Basilea I. El Acuerdo de Basilea I se firmó en 1988. Estableció unos principios en los que se debía fundamentar la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisitos de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante la quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. De acuerdo como establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser del 8% del total de los activos de riesgo, crédito, mercado y tipo de cambio sumados. El objetivo central es mejorar la comprensión de los principales problemas de supervisión y mejorar la calidad de la supervisión bancaria en todo el mundo. El comité enmarca las principales directrices y normas en diferentes áreas, las más conocidas, las normatividades internacionales sobre la adecuación del capital, los principios básicos para una supervisión bancaria efectiva, el concordato de supervisión transfronterizo bancario. Los principios básicos son 25. Dichos principios se relacionan de esta forma. El primero, con las condiciones previas para una efectiva supervisión bancaria. Autorización y estructura son los principios del 2 al 5. La regulación prudencial y requerimientos son del principio 6 al 15. Los métodos de supervisión bancaria progresiva son del principio 16 al 20. Los requisitos de información son el principio 21. Los poderes formales de los supervisores, el principio 22, y bancos extrafronterizos del principio 23 al 25. Modelo Basilea II. Consiste en una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea con el fin de aconsejar sobre regulaciones bancarias y crear un estándar internacional. Ante la necesidad de seguir desarrollando el análisis de recomendaciones iniciado con Basilea I, se crea Basilea II en el 2004. Entre algunos de los argumentos que podemos mencionar, el más importante es que antes del acuerdo de Basilea II no se tenía en cuenta la capacidad de una persona o una empresa para devolver los préstamos concedidos y tampoco su tiempo de recuperación. Y por tanto el riesgo de crédito ante esta situación se decide crear 3 pilares en los que se basa Basilea II. Primer pilar, disponer de unos requisitos mínimos de capital. Para ello hay que evaluar el riesgo de crédito, pero a diferencia de Basilea I, tiene en cuenta la calidad de los prestatarios utilizando un rating o calificaciones crediticias. Basilea II
Exige que el coeficiente de recursos propios de los bancos sea superior al 8% y añade requisitos de capital por el riesgo operacional. En esta evaluación se tiene en cuenta la probabilidad de incumplimiento del crédito, la pérdida en el momento en el que se produce el incumplimiento, que se calculan a través de un método estándar mediante calificaciones de riesgo emitidas por empresas especializadas o a través de métodos propios de rastro avanzados, y determinar la exposición al riesgo cuando se produce el incumplimiento. En este pilar el objetivo es cuantificar el riesgo de crédito, de mercado y operacional. De esta forma se utilizan diferentes modelos propios de evaluación de riesgo, existiendo incentivos a la mejora de estos modelos. Pilar 2. Supervisar la gestión de los fondos propios. En el caso de España, el Banco de España es el organismo encargado de que las entidades mantengan un capital suficiente en función de los riesgos incurridos. Entonces, a su vez, también han de supervisar los cálculos y los riesgos que no estudien en el pilar 1. Del mismo modo, deben estudiar el nivel de solvencia de la entidad mediante la validación de modelos estadísticos, estando los bancos obligados a almacenar datos de información crediticia durante periodos largos de 5 a 7 años y garantizar su adecuada auditoría y a superar pruebas de estrés test. Pilar 3. Disciplina del mercado. En este pilar se pretende que la entidad proporcione información crediticia y del nivel de riesgo de los mercados financieros de forma transparente y respetando las buenas prácticas, con una mayor coordinación en los procesos de cálculo de los riesgos y sus conciliaciones. Bueno, todo con una correcta descripción de la gestión de riesgos, aspectos técnicos de cálculo de capital, descripción de la gestión de capital y requerimientos de capital por cada tipo de riesgos. Bueno, les voy a hablar sobre Basilea 3. Basilea 3 es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a la crisis financiera iniciada en el 2007. El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión, sobre todo del riesgo de los bancos. Cabe mencionar acá que se hizo una primera revisión a Basilea 2 durante el 2009 y entró en ejecución Basilea 3 a partir de diciembre del 2010. Los requerimientos se constituyen como mínimos aplicables a bancos con actividad internacional. Los miembros se comprometen a implementar y a aplicar las normas en sus jurisdicciones nacionales o regionales dentro de los plazos establecidos por el mismo comité. En cuanto al contexto, entonces el sistema bancario en un primer momento se mostró incapaz de absorber las pérdidas que afectaban sobre todo los productos de título y tuvo que asumir por tanto la intermediación de algunas de las exposiciones fuera de balance. Aquí es donde muchas instituciones de pronto no contaban con esas reservas que pudieran cubrir lo que estaba pasando, estas crisis. Estas crisis sobre todo de liquidez. Entonces, esto conllevaba a riesgos sistémicos. Estos son riesgos que afectan la inestabilidad del sistema financiero en su totalidad. Es un riesgo muy delicado y es potencialmente catastrófico. Esto también conllevaba a un riesgo de confianza en el que se veían expuestos. Entonces, después de la crisis financiera en el 2008, después de la quiebra en este caso, la imagen que les muestro ahí, la de Lehman Brothers, se dio este fenómeno multidimensional. Entonces, el objetivo de la Basilea como tal es garantizar la solvencia y la liquidez de las entidades financieras. Entonces, la liquidez tiene que ver más con temas de dinero, con temas de efectivo. Y estos se constituyen para cumplir con los compromisos a corto plazo. En cambio,
La solvencia tiene que ver más con los recursos, con los activos de la empresa para cumplir con los compromisos a largo plazo. Entonces, dentro de los objetivos encontramos el aumento de la calidad, consistencia y transparencia del capital. Esto pues con el sistema de riesgos que se plantea llevar para fortalecer sobre todo el capital institucional bancario. También se habla de unos requerimientos a entidades sistémicas, a todas las entidades del sistema financiero. También se habla de una ampliación de la cobertura de riesgos. Ya no solo se habla de riesgo de liquidez, también se habla de mercado, también se habla de riesgo de contraparte y también riesgo por deterioro de activos. También se habla de un límite de apalancamiento a mayor inversión, mayor riesgo. Entonces esto contaba para prevenir precisamente esto. La mitigación de la prociclicidad. La prociclicidad es estos flujos abundantes o estos flujos secos. Entonces muestran las puntas en donde pueden sostenerse estas crisis y la medición y control de liquidez. Se habla de unas implicaciones. Entonces, pues esto conllevó a la prevención de nuevas crisis sistémicas. El Basilea también aportó a la mitigación de la prociclicidad del mercado, lo que hablaba anteriormente, a no tener esas puntas sostenidas, también al aumento de la transparencia y al refuerzo de la confianza de los inversores para prevenir en esto el riesgo de confianza, la mejora del modelo de medición, control y gestión de la solvencia, la liquidez y el apalancamiento, la integración del riesgo de mercado y el riesgo de crédito en el ámbito mayorista. En cuanto a la situación actual, en la región latinoamericana, la mayoría de las entidades tienen definidas sus hojas de ruta y continúan aún avanzando en la implantación de las recomendaciones de Basilea, bien por el método estándar o bien por métodos avanzados adoptados por cada entidad. En Colombia, la Superintendencia Financiera, a través de la Circular Externa 20 de 2019, fija unos márgenes de solvencia y otros requerimientos en cuanto a riesgos. Entonces, esto quiere decir que en Colombia también se está trabajando en esto, no solo en el sistema financiero, sino también en otros sistemas como es el cooperativo, que también ya han avanzado bastante en esto. Aún no han terminado, pero se sigue avanzando en esto. En cuanto a las conclusiones, bueno, tenemos que estos sistemas de Basilea han supuesto un enorme desarrollo, sobre todo a riesgo de liquidez. Para evitar este riesgo, se han tratado de definir los demás, riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo operacional, que todos están relacionados entre sí. También representan una gran oportunidad para que los bancos mejoren sus estrategias comerciales y sistemas de gestión de riesgo, y también dan a conocer a los clientes una estructura más sólida, que esto pues va aunado al riesgo de confianza que deben tener todas las entidades financieras. Entonces, muchas gracias por su atención.